Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, hoy vamos a ver cómo pinta el año 2026 en cuanto al tema del clima. Fenómenos naturales, ¿verdad? Ajá. Sí. Y sabes que todo lo que se está haciendo para tener resiliencia, es decir, salir adelante a pesar de las adversidades. Pero también no hay que dejar de mencionar cómo vamos cerrando o cómo hemos cerrado el 2025. Para todo ello vamos a conversar ahora con Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil. Gracias por estar con nosotros, Luis Alonso. Feliz año. Gracias. Gran amigo de este programa. Feliz año nuevo, bienvenido, Luis Alonso. Muchas gracias, muchas gracias. Pues igual les deseo muchos éxitos este año. Espero que Diana Verónica siga cosechando muchos éxitos y Tony, pues, muchas gracias. indudablemente Gracias. al frente de este programa que nos permite documentarnos todos los días a todos los que lo escuchamos, ¿verdad? Ay, No, qué y bueno Luis que le sirve lo que decimos, Luis Alonso. La hora chingüengüenchona es la que va. Principalmente. ¡Eso! Estábamos comentando que el 2025 estuvo tranquilón. En el sentido que... No hubo temporales de lluvia, no hubo no terremoteó. Ajá. Desastres naturales contundentes que nos marcaron no hubo, ¿verdad? No. Tuvimos algunos eventos, tuvimos algunos fenómenos, ¿verdad?, que se manifestaron, algunas inundaciones, sobre todo urbanas. Inundaciones urbanas, tuvimos algunas pequeñas inundaciones de planicie, sobre todo en septiembre. Yo siempre lo he dicho, septiembre sí o sí es uno de los meses más copiosos, ¿verdad? Septiembre y octubre, entonces siempre es usual tener, pero nada complicado. Tuvimos aquella conjunción de trabajadores que estaban en aquella estructura de los chorros, sí, y que tembló, sí. Y que o sea, era momento incorrecto, o sea, ¿cómo sería ahí? Sí, estaban en el lugar incorrecto. Lugar incorrecto. Aunque ese tipo de trabajos son riesgosos. Son riesgosos. Claro, sí, eso es, y yo creo que el señor ministro de Obras Públicas fue muy explícito cuando le consultaron sobre que, pues sí, qué había pasado, ¿verdad? Son trabajos de altísimo riesgo. La empresa tuvo que responder, y yo creo que eso es bien importante. Es lamentable el hecho de que hayan fallecido, pues, pero creo que... Dos personas fallecieron, sí, ¿verdad? dos. Y no sé si el año pasado fue lo del nuevo edificio de la Fiscalía también. Ese fue el antepasado. Sí, ¿verdad? fue el antepasado. Ajá. Que igual, ¿verdad? Yo creo que es importante establecer, en primer lugar, que es algo que corresponde específicamente a la empresa constructora, ¿verdad? A la empresa que ha sido contratada para ejecutar la obra, ¿verdad? Cualquier violación a las normas de seguridad indudablemente corresponde al ejecutor de la obra. Entonces, sin embargo, hay que decir también que son trabajos de alto riesgo, ¿verdad? Y no es primera vez que pasa en el país. Yo creo que cobran notoriedad a partir de que es una obra, un bien público el que están construyendo. De gran envergadura, exacto. De gran envergadura, pero no es primera vez que pasa. Claro. De hecho, si empezamos a revisar estadísticas, por ejemplo, de los últimos 10 años, puedo asegurarles que en muchos proyectos, bueno, recordarán lo que pasó en un edificio que se estaba construyendo en la colonia Escalón, ¿verdad? Donde dos personas cayeron desde una altura bastante importante de un andamio y al final falleció uno de ellos. Entonces, es trabajo de alto riesgo, son los, diría yo, pues accidentes profesionales, como así se denominan. Accidentes, ¿verdad?, de trabajo. De hecho, el año pasado no fueron los únicos estos, también se dieron otros en construcciones privadas. Exactamente, a eso justamente quería referirme, ¿verdad? Que, claro, los otros cobran notoriedad, como ya lo dije, por ser una obra pública, por ser un bien pues, que ha sido contratado por una institución de gobierno, pero son hechos que infortunadamente pues suceden. Yo creo que más allá de
del hecho como tal, creo que es importante también asegurar que el Ministerio de Trabajo ha hecho todo lo necesario y lo sigue haciendo a fin de que la seguridad de las personas, bueno, de hecho hay una ley específica, ¿verdad? La ley especial de prevención de riesgo en los lugares de trabajo, que así se denomina, que ahora exige que al tener cierta cantidad de empleados, sí o sí debe tener un plan de emergencia. Hay un comité, de hecho. Exactamente, son los comités de seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas allá en la otra colonia? Teníamos ese comité, en el canal 33, me acuerdo que también. Sí, no, eso es parte de la ley, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso es importante de notarlo porque en la medida en que cada una de las instituciones de gobierno, a partir de sus competencias institucionales, pone, digamos, o se ocupa de que las normas que tienen o los diferentes cuerpos de ley que tienen que ver con la seguridad social de las personas se cumplan, también se asegura que cuando pasan este tipo de incidentes, pues los dolientes, ¿verdad? O los que quedan, reciban la asistencia necesaria. Y no solamente me refiero a la asistencia como tal en el preciso momento que sucede el evento, sino pensar en que hay niños pequeños que van a seguir estudiando, pensar que probablemente, bueno, hemos visto algunos casos que hasta quedan hijos con discapacidades, que quién responde por ellos, ¿verdad? Entonces, creo que en eso se ha avanzado mucho en este país y no dudo que todavía se siguen haciendo estudios necesarios para, diría yo, identificar, por ejemplo, de cuánto debe ser el seguro de vida de una persona, dependiendo del riesgo al que está sujeto en su lugar de trabajo, ¿verdad? Y entre otras cosas, ¿verdad? Claro, claro, y todo eso, como usted dice, lo hemos visto ahí también, que bueno, se hace cumplir la ley y las instituciones, las empresas que trabajan en estos rubros pues tienen que cumplirla, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cómo cerramos 2025, Luis Alonso? Bueno, en general yo podría decir que al menos el plan que tiene que ver con el plan de contingencia que tuvo que ver con el fin de año cierra con cifras muy alentadoras en algunos rubros, en otros siempre hay oportunidad de mejora, pero como dije, en general creo que todas las instituciones se han ocupado de sumar esfuerzos para hacer un trabajo muy importante en función de la seguridad de las personas vista desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Perdonen la redundancia. Es decir, la seguridad social como tal, la seguridad que tiene que ver pues con el hecho de que ahora muchas personas pueden transitar a cualquier hora del día, donde sea, con la plena seguridad de que nada les va a ocurrir, ¿verdad? Han habido algunos hechos aislados, los famosos carteristas. Ayer nada menos me decía una persona que en algunos autobuses, ¿verdad? Pero esos son hechos de verdad que poco a poco se van a ir. Pero yo he visto que la policía los ha presentado, han agarrado un montón de gente, es más, han habido extranjeros. Nicaragüenses, por cierto. Exacto, y los han presentado a las autoridades. Entonces yo creo que se ha venido mejorando todo ese tipo de situaciones, hemos hecho un trabajo muy importante. Como dije, cada quien a lo suyo, como decimos en buen salvadoreño, zapatero a tu zapato, pero con una sola visión. Procurar que las personas, o sea, es decir, tanto los nacionales como extranjeros que decidieron hacer turismo en El Salvador, hayan tenido experiencias que van a recordar gratamente y no pues diría yo, con pesar, ¿verdad? Como era en otros años. Quiero contarles que en algunas cifras, como les dije, tenemos números muy, muy importantes, muy alentadores. El hecho, por ejemplo, de que por cuarto año consecutivo ni un tan solo fallecido en playas públicas, ¿verdad? Ni uno. Es decir, desde aquel bolo que sacaron 3 veces. Desde el bolo de las 3 veces. Eso fue en el Majagual. En el Tunco. Ah, en el Tunco, sí. Y que ni la familia lo quería agarrar, ¿verdad? Llévenselo mejor. Ajá, ni la familia, es que la familia dijo, ay. Ya, llévenselo. Ajá, sí. Me decía uno de los guardavidas que estaba en el lugar, que jocosamente le decía, un familiar le decía, disculpe señor, pero lamentablemente uno no elige la familia. Ajá, sí. Mira, le tuvieron que poner una esposa trabada en el palo del rancho, ajá, de la ramada. Es que es lo mejor, compañero. Pues sí. Porque el bolo no entiende.
Ajá. Entonces, pero incluso eso creo que es importante y de verdad yo quisiera empezar por ahí No, felicitando a todos. pero mire, eso es importante. O sea, ya se ven las atalayas o ¿cómo le llaman? Sí, las atalayas. Sí. Que De son lo- las torres zonas de vigilancia. observación, esas. Sí, Ajá. las Torres de vigilancia. de los guardavidas en distintas playas. Debidamente uniformados Ajá. y todo, bien identificados. Sí, eso es algo por lo que hemos venido, diría yo, transitando. Pues obviamente hay mucho que hacer todavía, pero lo que hemos logrado creo que ha sido unir esfuerzos porque, por ejemplo, si ustedes se fijan ahora en algunas playas del país en las que los guardavidas ya no está el muy guardavidas con su boya torpedo, es decir, aquel que justamente parece torpedo, que es de Tipo color. el Baywatch. Exactamente, Tipo ¿verdad? Baywatch. Exactamente, ¿verdad? En todo sentido. Bueno. Ajá. Era broma. Puede mejorar, podría mejorar. Ajá. Región 4. pues. Hay oportunidad de mejora ahí también. Ajá, Qué sigamos. malos somos. Casi digo algo, pues sí, siga. Pero entonces, en algunas de las playas no está el guardavida únicamente con su boya torpedo, sino que se ha hecho un esfuerzo muy importante a través de un proyecto que ejecutó el Ministerio de Turismo. Fueron capacitados. No solamente eso, no solamente fueron formados, sino que ahora al menos hay 5 playas en las que se tiene jet ski. Es decir, el guardavidas tiene un jet ski con el que si hay un arrastre con un número considerable de personas, no entra el muy guardavidas como tal, entra con la jet ski. Se ha comprado un dispositivo que tiene agarraderos, lo voy a decir en buen salvadoreño, Ajá, ¿verdad? ah. Que tiene agarraderos de tal forma que cuando él llega con el jet ski o con la moto acuática, las personas que han sido arrastradas tienen la facilidad de agarrarse de ese dispositivo. Afiáncese de aquí. Y hacen, como me decía Sí. uno de los guardavidas, mire jefe, me dice, hacemos un rescate de un solo tiro 5 personas. Ujú. Entonces, y claro, eso llegó pues gracias a este proyecto que les cuento que también ha permitido tener unas torres de vigilancia de lujo ahora mismo en la playa El Esterón, en El Espino, en el Cuco también. Entonces, y se sigue trabajando, ¿verdad? Yo estoy seguro que en la medida En el que... Sonte creo que fue que fui el otro También día. en Ajá, el Sonte, sí. ajá, ajá. Aunque en el Sonte debo decir, mire, los guardavidas diría yo, han hecho tanto ruido para bien, ¿verdad? Ujú. Han hecho tanto ruido que hay algunos propietarios de restaurantes que ellos mismos dicen, bueno, a mí me conviene tener un guardavidas. Yo voy a donar una torre de vigilancia, ¿verdad? Envíenme por favor el diseño, no quisiera estar disonante de lo que se está haciendo como gobierno, quiero tener una torre de vigilancia. Y es así como en el Sonte tuvimos una persona, es norteamericano, por cierto, es dueño de este restaurante o de esta, funciona también como Airbnb, y ahora tenemos una torre. Al suave. Al suave, exactamente. El que está en la parte de Particularmente, Palo Verde, A ¿verdad? la Ajá. está el suave, Palo Verde, Puro Surf. Y, Ujú. Y ahí hay un montón de Sí, lugares, sí, claro. sí. Y esa playa es bien rico para bañarse también. Exacto, Ajá. sí. Y muy concurrida. Canehue, Ujú. Canehue Restaurante. Y ahí aquel otro, Looking Too Good. Looking Good y Looking Too Good. Ajá, también. Sí, entonces comprenderán ustedes que eso nos ha permitido a nosotros no solamente tener mayor listeza operacional, sino que nos permite también crear esas alianzas, ¿verdad? Esas alianzas. No, es que el trabajo así debe ser, Exacto, conjunto, porque a exacto. todos nos conviene. Sociedad civil y gobierno. Y Empresarios, gobierno, así es. al mismo empresario, como usted ha dicho, le conviene. Exacto. Bueno, finalizando el año tuve la oportunidad de hacer una visita al oriente del país. Tuve la oportunidad de hablar con un propietario de alguna gasolinera, de una marca en específico. Dígalo, aquí no hay problema. Ah, bueno. Diga marca. Sí. DLC. Ajá, la DLC. El ajá. propietario de una gasolinera de DLC. Creo que son personas muy comprometidas, que no solamente, por cierto, él fue diáspora en un momento y él me lo decía, yo fui diáspora en un momento. He regresado porque hoy sí podemos ver prosperar nuestros negocios. Me dice, no trabajamos para otros, Ujú. no trabajamos para el que llegaba a traer el paquete cada mes. Me dice, no, hoy trabajamos para nosotros, para los que trabajan con nosotros. Y ellos me dicen, mire, yo quiero que usted sepa que aquí los guardavidas, me dice, les hemos mandado a hacer su ducha, tienen agua
a la hora y el día que quieran. Entonces, pueden ver ustedes cómo los guardavidas han generado, digamos, esa empatía, ¿verdad?, con las personas. Y ni que hablar también de los equipos tácticos, ¿verdad? Que cada vez que llegan nos llaman y me dicen, mire, tengo un árbol que está a punto de caer de mi casa. Hay personas que me dicen, mire, qué buen trabajo que han hecho las personas, la gente de Protección Civil, los del Cuerpo de Bomberos. Entonces, creo que todo eso nos permitió que al finalizar el año nuestro balance general cierre con números muy alentadores, ¿verdad? Claro, hay otros que, insisto, habrá que revisar. Hay que, y yo lo he venido, digamos, como analizando con el equipo de trabajo. No deberíamos ver los números de una forma diría fría. yo, tan fría, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los datos estadísticos nos permiten tener una perspectiva, hay que hacer, diría yo, hacer una lectura más profunda de los datos estadísticos. Por ejemplo, si comparamos la cantidad de accidentes de tránsito versus la afluencia turística que hemos tenido, que ha tenido mucho más, diría yo, un porcentaje mucho más alto que el año pasado, entonces de repente podríamos encontrar que a mayor cantidad de personas en las calles, a mayor cantidad de automovilistas, mayor probabilidad de tener accidentes, ¿verdad? Y también otro dato muy importante, porque cuando decimos tuvimos 10, 15, 20% más de accidentes, cuando lo decimos en esa forma, cualquiera podría decir, híjole, ¿verdad? ¿Qué cantidad más grande de accidentes? Pero no denotamos que a veces en esos 10, 15, 20% más, hay accidentes que fueron por alcance, que porque alguien iba distraído, le pegó un golpecito al que iba delante de él, y eso ya requiere llamar a la aseguradora, requiere un parte policial, y queda registrado como accidente. Entonces, o sea, suma, pero no fue. Bueno, a mí me pasó. A Tony le A mí dieron. me pasó antes del 24 de diciembre. Se me fue a ensartar una señora ahí distraída en la puerta del carro. Entonces, pues sí, distraída. Entonces, sepa usted que ya es parte de las estadísticas. Sí, pues sí, porque llamaron, ¿verdad? Cuenta, sí, aseguradora, la Travasol, claro, la PNC y la PNC que llama a la PNC de tránsito. Un gran desmadre. Pues justamente, digamos que ese es el análisis que creo yo que tenemos que hacer, pensar en que a veces hay accidentes que no necesariamente significa Bueno, un no es hecho tan aparatoso catastrófico, como ¿verdad? el que acaba de pasar esta semana ahí, ¿sí? Antier, carretera al puerto, el ¿verdad? camión sí. de la Pepsi. Sí, de la Pepsi. justamente en la vuelta del Papaturro, ¿verdad? Fue en Distrito Zaragoza. En la entrada de Zaragoza. Sí, el otro que sucedió también allá en la calle bajando de Apaneca hacia Ataco, ¿verdad? Sí. Un pick-up que, pues, cuando nosotros vemos ese tipo de accidentes, yo lamento mucho, de verdad, si parientes o amigos del fallecido nos están escuchando, lamento mucho el hecho de haber perdido esa vida. Eso fue en Los Naranjos, En ¿verdad? Los Naranjos. Sí, pero hay que, diría yo, hay que considerar que ese tipo de cosas pasan justamente, y el señor viceministro de Transporte ha sido muy enfático, mientras las personas no dejen la insana costumbre de ir conduciendo y revisando y hasta texteando, y se puede comprobar, porque cuando se hace la inspección del hecho, se revisan teléfonos, se revisa esto, se revisa aquello, y en muchos casos se ha comprobado que el último mensaje fue enviado 1 o 2 minutos antes del accidente, o segundos antes del accidente. Entonces, ¿eso qué significa? Que la distracción al volante fue la que al final provocó el accidente, ¿verdad? Entonces, creo que es importante hacer ese análisis. Como les decía, yo creo que es importante valorar que, pues, nuevamente, indudablemente hemos cumplido con el mandato que el presidente Nayib Bukele nos encomendó, trabajar cada una de las instituciones, procurar tener la listeza operacional, procurar que en cada uno de los escenarios turísticos, los escenarios de diversión, tuvimos la vía navideña, por ejemplo, ¿verdad? La vía navideña que fue todo un éxito. Y ahí hubo un montón de gente. Tuvo la mayor cantidad de visitas, les cuento. Ajá. De acuerdo a los registros del Ministerio de Turismo que presentaba justamente la señora ministra en la conferencia del cierre del plan, pudimos comprobar que fue el escenario donde se tuvo la mayor cantidad de visitas, ¿verdad? Y bueno, en los días tanto 25 como primero, como ya es costumbre en nuestro país,
las playas muy abarrotadas, los parques recreativos muy abarrotados. Tuvimos, diría yo, un alza, por ejemplo, momentáneamente en los incendios, pero fue producto pues justamente de que había un frente frío, teníamos viento. Bueno, lastimosamente siempre se siguieron comercializando algunos productos, Silbadores. los silbadores, Sí. Y eso básicamente ha sido una de las causales. Yo escucho, el 24 Se escuché o- se siguen silbadores. oyendo. Bueno, recordábamos que el 13 de enero se van a cumplir 25 años de los terremotos del 2001, del 13 de enero del 2001, y el Efectivamente. otro fue el 13 de febrero. Y pues sí, aquí estamos acostumbrados a que tiemble, ¿verdad? Tuvimos algunos fenómenos no tan drásticos el año pasado. Esto no se puede prevenir, Luis Alonso. Realmente no, Ujú. realmente no, y aunque de repente puede encontrar uno ahora con las redes sociales, hay cosas que dan hasta risa, ¿verdad? Ujú. Que dicen que el año pasado, justamente por estos días, apareció alguien diciendo que ese era el año el 2025 iba a ser el año de un terremoto del tamaño del que tuvo el sudeste asiático en el 2004, y así sucesivamente. Realmente no, eso es un hecho que no es predecible. Todo lo geológico, ustedes saben, o mejor dicho, toda la dinámica geológica de verdad que es imposible predecirla. No podemos decir cuándo con exactitud podríamos tener un terremoto, como tampoco una erupción volcánica, ¿verdad? Lo que sí puedo decirles es que la Dirección de Protección Civil trabaja muy de la mano con la dirección del Observatorio de Amenazas, a quien quisiera felicitar también por su reciente desarrollo del foro ambiental. Fue una cosa muy, pero muy importante, en la que tuvimos la oportunidad de tener diferentes coloquios o diferentes pláticas relacionadas no solamente al ambiente, sino justamente a la amenaza sísmica, a la amenaza geológica, sísmica, geológica, vulcanológica, incluso hasta el tema de los deslizamientos. El punto es que sí, efectivamente estamos ya a 25 años de silencio sísmico, ¿verdad? Es decir, de no tener un evento tan significativo como lo fueron los terremotos del 2001, tanto el del 13 de enero como el del 13 de febrero, ¿verdad? Así es que, ¿qué nos toca o qué corresponde a las autoridades? En primer lugar, mantener actualizados nuestros planes de contingencia, ¿verdad? Es decir, mantener la listeza operacional que debería permitirnos al menos pensar en cuáles son las acciones en las primeras 24, 48, 72 horas, qué va a pasar si tenemos edificios colapsados. De ahí el trabajo que ha venido haciendo el grupo USAR El Salvador en formarse, en capacitarse, en equiparse, ¿verdad? En brindar ayuda a otras naciones también. Bueno, y de hecho les cuento que eso ha sido una de las cosas muy importantes y muy valoradas en el ámbito internacional, a tal grado de que, bueno, primero les cuento, en el mundo existe una organización que se llama INSARAG. El INSARAG es el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, que básicamente se divide en mesas regionales, es decir, la Mesa de las Américas, la Mesa de Asia-Pacífico, como así se conoce, la Mesa de Europa y por supuesto la Mesa de África. Resulta que el año pasado, les cuento, específicamente el 28 de noviembre, El Salvador ha tenido el privilegio de de que se le haya otorgado la presidencia pro tempore en el año 2026 de la Mesa Directiva de las Américas. En consecuencia de eso, ahora mismo su servidor es el presidente pro tempore de la Mesa Directiva de las Américas, del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, el mayor Baltasar Solano, que es el punto focal operativo para INSARAG. Director general de bomberos. Director general de bomberos, es el copresidente, es decir, estamos ejerciendo la presidencia junto a él. Y bueno, será un año muy, muy importante y de mucho trabajo. Esperamos realizar al finalizar el mes de octubre o a principios de noviembre un ejercicio multinacional, es decir, estaríamos teniendo la visita de diferentes países para hacer una simulación relativa a búsqueda y rescate en dos modalidades, porque creo que hay algo muy importante a lo que hay que
denotar es que ya no solamente le apostamos a especializarnos en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, que si bien es cierto, hay que hacerlo, dada la complejidad que siempre han tenido la materialización de los eventos sísmicos en nuestro país, y podríamos regresar al 65, al 86, al 2001, en cada uno de ellos se tuvo una cantidad increíble de personas soterradas, atrapadas. Entonces, exacto, sí o sí hay que prepararse para eso, ¿verdad? Pero si hacemos cuentas, Diana y Tony, que cada cuánto nos afecta un evento de esto. Bueno, ustedes mismos lo acaban de decir, hace 25 años no tiembla fuerte, o no tiembla feo. Cada cuánto tenemos inundaciones, cada cuánto tenemos deslizamientos, todos los años entre mayo y octubre, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que también hay que apostarle a otras especialidades de rescate. Ahora mismo, INSARAG está apostándole a que también formemos capacidades y formemos talentos humanos para búsqueda y rescate en inundaciones. Justamente teníamos nosotros, digamos, como un año, 2 meses de haber graduado los primeros 60 talentos humanos en El Salvador, en una especialidad que se llama CORPI, rescate en inundaciones de torrente rápido o en ríos de torrente rápido, cuando a Costa Rica se le presentó un problema muy, pero muy crítico. Y miren qué interesante, porque fue allá donde fueron ellos a demostrar sus habilidades, pues los mismos rescatistas costarricenses, colegas de la CNE allá, que es la Comisión Nacional de Emergencia, nos llamaban y nos decían, mire, debemos decir que nos quitamos el sombrero ante el equipo salvadoreño, ¿verdad? De verdad, aquí hay un río, ahora mismo no recuerdo el nombre de ese río, aquí hay un río, dice, que creemos que llegó a tener por lo menos 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros de ancho en el preciso momento de las inundaciones y una profundidad de hasta 12 metros. Entonces, y ninguno de ellos quiso aventurarse. Entonces, miren qué interesante, porque fue el equipo de salvadoreños, obviamente con todo el equipamiento que tenían. Claro, porque ¿verdad? tenían, a ver, el adiestramiento y el equipamiento. Exactamente. Uh-huh. Entonces, con todo el equipamiento, lograron establecer una línea de conexión. Se hicieron no solamente rescates, sino que se trasladó asistencia humanitaria. Y esas son las buenas cosas que creo que hemos venido realizando. Luego el tema de Turquía, ¿verdad? Que sigue haciendo mucho ruido a nivel internacional, porque no solamente tuvimos la oportunidad de codearnos, diría yo, con equipos de búsqueda y rescate de primer nivel, pues es decir, digamos que en la juerga emergencista existen tres clasificaciones de estos equipos: los equipos livianos, los equipos medianos y los equipos pesados. ¿Qué es lo que permite a esta gente clasificar o cómo se clasifica? Yo veo que le están hablando, no vaya a ser una emergencia. No se preocupe. No se preocupe. Ahorita no. Ahorita no. Pero no es ninguna emergencia que estemos aquí. Y que no tiemble tampoco. Entonces, justamente lo de Turquía, e insisto, sigue haciendo mucho ruido a partir de la oportunidad que tuvimos de trabajar de la mano con equipos pesados. ¿Cuáles son los elementos que establecen la clasificación? Cantidad de talentos humanos, equipamiento y autosuficiencia. Es decir, un equipo pesado podría estar trabajando hasta 15 días, hasta 20 días en un país sin necesitar nada, absolutamente nada del país afectado, porque la premisa, es decir, cuando uno brinda asistencia humanitaria a un país, la premisa es que llegamos a resolver problemas, ¿verdad? No a causarlos. Sí, eso me acuerdo que lo leí, de que llegan con todo. O sea, no es que llegan, pero ustedes me tienen que poner esto. No. Ajá. No, en absoluto. O sea, no llegan o sea, si alguien está complicado, no llega a complicar más. Exactamente, esa es la premisa principal. ¿Verdad? Es decir, si de repente tenemos un terremoto en El Salvador y hay algún grupo que dice, mire, vamos tantos grupos, necesitamos hotel para 10 personas, necesitamos, o sea, a partir de ahí ya nos complican más las cosas. ¿Sabe qué? Muchas gracias, pero mejor no. Sí, muchas gracias, pero siga participando. Y que tiendas de campaña, ¿verdad? Sí, realmente, bueno, hoy... ¿Hacen un campamento? Sí, hoy hay cualquier modalidad de ese tipo de recursos, es una de las cosas en las que este año pensamos invertir nosotros.
Ahora hay campamentos que sirven tanto para climas fríos como para climas cálidos, ¿verdad? Es decir, hay empresas que se han dedicado a maquilar cosas que para estos equipos. En Temu venden de todo. Eso solo sirve una vez, compañero. Y aquí necesitamos invertir que dure. Mire, Luis Alonso, por el tiempo, porque nos quedan 12 minutos. ¿Cómo no? Este año 2026, bueno, 2025 fue de fenómeno del Niño. Sí. Y yo no sé cómo pinta el 2026, porque venía escuchando yo que podríamos pasar a fenómeno de la Niña. De la Niña, efectivamente. Que son enfriamiento de aguas superficiales en el Océano Pacífico, y eso generaría lluvias. Sí, realmente yo creo que cuando hablamos de niño, y eso creo que lo debemos de tener bien claro, cuando hablamos de niño es una relativa ausencia en la precipitación, ¿verdad? O disminución. Disminución de lluvias. Disminución Llueve de lluvia, poquito. ¿verdad? Llueve poco. Cuando hablamos de niña significa que vamos a tener lluvia, por lo menos en los meses más copiosos. No va a ser un mes normal como lo tuvimos, por ejemplo, el año pasado. Van a ser meses con grandes cantidades de lluvia precipitada, con alta probabilidad de tener más fenómenos hidrometeorológicos extremos, es decir, inundaciones, o como los que tuvimos en junio del año antepasado, recordarán ustedes el campo depresionario, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos niñas, sí o sí hay altas probabilidades que eso se multiplique, ¿verdad? Pero debo decirles que ahora es muy temprano. De verdad que estamos muy temprano como para decir... No se sabe todavía. No, realmente no. Yo creería que, y ese es otra vez, hablando de la dirección del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, ese es un trabajo muy importante que ellos han venido haciendo todos estos años. Yo creo que seguramente ahí por finales de marzo o mediados de abril ya podríamos tener una perspectiva de qué es lo que nos espera, por lo menos en el primer trimestre, Mire, o en el segundo trimestre del año. Es que el año pasado fue así, vea, unos días niña con influencia de niño, sí. Otros momentos niño con influencia de niña. Sí, claro. Y yo creo que el ministro de Medio Ambiente utilizaba como la palabra neutro. Exacto, el fenómeno neutro es cuando no tenemos ni niño ni niña. Es decir, andaban juntos ahí, ¿verdad? Condiciones normales, ¿verdad? Andaban juntos, sí. Condiciones normales, ¿verdad? Pero hay otro detalle muy importante. La verdad es que el año pasado fue bien curioso porque ya casi al final del año pareciera que tuvimos fenómeno de niña. De hecho, que llovió en pleno diciembre tuvimos y tormentas muy importantes, fuertes, ¿verdad? Que dejaron al menos hasta 15, 20 milímetros, 25 creo que se registraron en una de ellas. Eso no es para nada usual en esa época del año, ¿verdad? Recuerdo que hubo un lunes con una lluvia muy fuerte. Entonces, pero insisto, es muy temprano. Yo creo que habrá que esperar por lo menos la primera reunión que determina la perspectiva o que establece la perspectiva climática, es decir, que esa se actualiza cada 3 meses. O incluso si podríamos hablar de mes con mes una actualización, lo que va haciendo es arrastrando, o mejor dicho, jalándose un mes de los últimos 3 meses, y en esa medida se va estableciendo cuáles son las probabilidades para los siguientes 3 meses, ¿verdad? Pero hoy por hoy es muy temprano. Yo esperaría que en algún momento la dirección del Observatorio de Amenazas nos informe a todos, pues los que básicamente consumimos esa información, ¿verdad? Y nos permite, porque nosotros empezamos a actualizar el plan de contingencia para eventos hidrometeorológicos justamente a finales de marzo o a principios de abril, ¿verdad? O el plan invernal, como también lo conocen. Así es que esperemos a ver qué es lo que nos depara este año. Igual nosotros seguimos trabajando con comunidades, justamente ayer hablaba con alguien de la CEL. Ustedes saben que la CEL ha hecho una inversión muy, pero muy importante en sistemas de alerta temprana en la zona del Bajo Lempa, ¿verdad? El famoso Bajo Lempa. Pero Bajo Lempa. A ver, Luis Alonso, yo me acuerdo que fui al Bajo Lempa hace 20 y pico de años. Sí. Y entonces
allí siempre se va a inundar. Claro, claro. ¿Verdad? Porque ahí van las descargas, sí. las condiciones del terreno, Sí. las descargas de las centrales hidroeléctricas, y porque así es la composición del terreno. Claro. Pero lo que pasa es que siguen habiendo comunidades en esas zonas. Incluso aunque no hayan descargas, les comento, o aunque las descargas sean, digamos, leves o programadas, Ajá. Y aunque no tengan mayor incidencia, porque al final las descargas inundan las comunidades circundantes a ambas riberas del río, ¿verdad? Pero hay otras que están mucho más alejadas que igual se terminan inundando. En realidad es por la condición topográfica del terreno, es decir, es un terreno muy bajo, y hemos comprobado incluso, fíjense que cuando tiembla, ¿por qué se sienten con mayor intensidad en esa zona? Porque el agua está bien superficial. Ahí los pozos que se abren, que se perforan, Ajá. que se perforan, los pozos que se perforan, a escasos 1 metro, 2 metros ya encuentra agua la gente, ¿verdad? Ya encuentran agua las personas. ¿Qué significa? Que el agua está muy superficial. Entonces, eso hace que la capacidad de absorción, ya cuando empieza a llover, sea superada rápidamente, ¿verdad? Claro. Y consecuentemente hace que se inunden muy rápido, sin que hayan descargas incluso, ¿verdad? Ok. Luis Alonso, ¿qué debemos hacer? Porque parte del trabajo, usted lo ha mencionado, es concientización, educación, porque los fenómenos naturales nos van a, bueno, si ahí tiene usted países altamente desarrollados en temas de siniestros y siempre tienen problemas, ¿verdad? Ya, los japoneses, por ejemplo. ¿Qué debemos hacer como población para minimizar el impacto de todos estos fenómenos? Mire, yo creo que poco a poco el país ha ido dando muestras de querer pasar de una cultura específicamente de respuesta a una cultura resiliente, como usted lo decía hace algún momento, ¿verdad? Sí o sí, en algún momento de la historia de este país, todos, absolutamente todos, vamos a tener que pensar en diferentes formas de construcción. Si sé que vivo en una zona de inundación, pensar en construcción sobre pilotes. Si sé que vivo en una zona con alta probabilidad de deslizamiento, pensar en que si hay algún proyecto habitacional, este proyecto debe incluir obras de mitigación, obras de conservación, incluso obras de preservación de la, diría yo, de la flora de ese o del parque arbóreo, pensando en que eso minimiza la posibilidad de tener ese tipo de situaciones. Esta semana hemos visto cómo, por ejemplo, incluso el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, está haciendo un esfuerzo muy, pero muy importante en generar inversiones que aseguren la continuidad. Es decir, ya no pensar solo en la respuesta, porque la respuesta es en lo que, diría yo, medianamente se especializó este país en los últimos 50 años. Medianamente, es ahora cuando realmente se ha tenido una inversión muy importante, ¿verdad? Y debo decirles que es una ínfima parte de todo lo que se debería tener. Pero hemos empezado esa ruta. Entonces, sí o sí, como ciudadanos tenemos que pensar en que si yo, por ejemplo, construyo en una zona de altura, por la vista, porque es una zona muy bonita, porque etcétera, etcétera, más allá de la construcción como tal de la vivienda, debería pensar en otro tipo de obras que aseguren que mi vivienda realmente no se va a venir abajo con un simple deslizamiento, con una simple lluvia, con un sismo. Pensar que también hay zonas de nuestro país que son mucho más susceptibles a la sismicidad que otras, ¿verdad? Pensamos en el occidente del país, en la zona sur de la Unión. Si hacemos cuenta de dónde se han presentado la mayor parte de los enjambres sísmicos en los últimos 10, 15, 20 o 50 años, si quieren, pues justamente son esos los que estoy mencionando, ¿verdad? La zona céntrica de San Vicente, la zona céntrica de la zona occidental, es decir, hablando entre Ahuachapán, Santa Ana y un poco Sonsonate, la zona sur de la Unión, la zona sur de San Miguel, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta, justamente el Ministerio de Medio Ambiente presentaba la actualización del INERV. ¿Y qué es el INERV? Es el Índice Nacional del Estado de Riesgos y Vulnerabilidades, que nos permite tener una perspectiva, cómo está zonificado el país por cada uno de los fenómenos, a dónde tiembla más, a dónde llueve más, a dónde hay más probabilidad de deslizamiento. Entonces,
¿cuál es la lógica de tener un informe de eso? Que los que se ocupan o los que invierten en desarrollo de proyectos habitacionales, de obras de infraestructura de todo tipo, no solamente de habitación, sino infraestructura de servicios o infraestructura de producción, que al final también deberíamos ocuparnos, porque pues sí, sí o sí debemos pensar en la continuidad de los negocios, ¿verdad? Sí o sí debemos pensar en la continuidad de la vida. Así es que ese es, diría, en mi opinión, esa debería ser la Biblia de todos estos inversores, para asegurarse de tener inversiones seguras, ¿verdad? O resilientes, si así le quisiéramos llamar. Luis Alonso, nos quedan 2 minutos de entrevista. Está amaneciendo bien fresquito. Sí, ¿verdad? por supuesto. ¿Se prevé algún frente frío para estos días? Indudablemente que sí. Hay que recordar que esta es la época en la que el invierno, ¿verdad? El invierno en la zona norte de América alcanza, diría yo, las cifras más bajas en cuanto a temperaturas. Eso sí o sí tiene incidencia sobre la zona norte de Centroamérica, porque por lo menos hasta, ¿qué diría? Hasta la frontera, incluso entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, los frentes fríos se sienten, entonces se hacen sentir. Entonces vamos a tener definitivamente, si no en estos próximos días, probablemente al inicio de la otra semana, otro frente frío, que va a permitir mantener las temperaturas agradables. Es que eso le iba a decir, ya no son aquellos frentes fríos, compañero, así como que intensos. Con escarcha ya en las pilas. Ajá. Aunque creo que hubo, ¿verdad? Sí, en diciembre. Sí. Pero sí, amanecen las mañanas o las noches muy fríitas, pero en el día el sol está intenso también. Sí, definitivamente, sí. Eso es, yo creo que también es algo a lo que definitivamente vamos a tener que seguir acostumbrándonos y a mí me gusta hablar de la variabilidad climática más que del cambio climático, ¿verdad? Es decir, en general el cambio climático lo que está produciendo es que tengamos esas variaciones tan drásticas, ¿verdad? Esas variaciones tan drásticas. Yo de hecho escuchaba a un profesor hace algunos años que nos decía, miren, en algún momento si no hacemos nada por reducir el cambio climático, lo que vamos a tener es un planeta con variaciones tan drásticas como las desérticas. Calor insoportable durante el día y frío insoportable durante la noche, ¿verdad? Entonces, pero sí, los frentes fríos definitivamente, esta es la época, ¿verdad? Este es el momento en el que llegan a nuestro país y hacen que las temperaturas desciendan, como lo han hecho todos estos días atrás. Ok, el número de emergencia siempre se lo preguntamos para nuestros radioescuchas. 2281-0888, el del Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil, el 911 de la Policía, el 132 del Sistema de Emergencias Médicas, el 913 del Cuerpo de Bomberos. Ahí los tiene, ¿verdad? Para cualquier emergencia que se presente. Definitivamente, estamos a la orden. Porque con estos vientos también se da, digamos, ramas. Árboles caídos, ramas caídas. Exacto, sí. Que se llevan el tendido eléctrico. Y ya que usted lo menciona, Diana Verónica, por favor, si ven un árbol rozando con cables eléctricos, no se aventuren. Que les salen a ustedes. Sí, llámenos. O la alcaldía, ¿verdad? Sí, y por favor tengan paciencia, porque es que aquí hay un procedimiento que seguir, ¿no? En primer lugar, la compañía de energía eléctrica que distribuye la energía en la zona donde ha caído el árbol, tiene que ocuparse de desenergizar la zona para que los equipos puedan trabajar. Recientemente tuvimos el fallecimiento de una persona muy lamentable por no hacer una simple llamada, ¿verdad? Por no activar el sistema de protección civil. Mire, tengo un árbol con estas y estas condiciones, o mire, voy a hacer un trabajo de esta y esta, de esta magnitud, necesito que desenergicen esta zona en particular. Una simple llamada que pudo haberse hecho provocó lamentablemente el fallecimiento de una persona. Entonces no nos aventuremos. Porque esta persona se subió y tocó los cables. Exactamente, ¿verdad? Sí. Tocó los cables y pues lastimosamente falleció, ¿verdad? Ok, bueno, sí. Muchísimas gracias, Luis Alonso. Un Qué gusto siempre verlo. conversar. Feliz año nuevo. Gracias igual para ustedes. Todavía se puede ver, estamos. Sí, estamos a 8. Sí, esta semana, compañero, esta semana. Sí, ya quitó el árbol de Navidad. Ya la siguiente ya hay que felicitar por el Día de la Amistad. Sí.
Ya quitó el árbol. Ya quitó usted. el árbol. Ya mis hijos lo quitaron, Ya el lo cuento, quitaron. sí, Yo sí. ayer empecé a quitar. Sí. Hoy termino. Pues sí, es que después que se van los Reyes Magos, pues ya Sí, estuvo. ya. ¿verdad? Ya estuvo. Ya no hay ningún chance de que llegue algún otro regalito. Bueno. Siempre a la orden, Luis Alonso. Gracias. Somos un medio de comunicación y siempre se lo decimos, ¿verdad? Cualquier información que nuestros radioescuchas necesiten estar al día con esa información, siempre a la orden para trasladar. Cualquier información que quiera dar a conocer que sea de interés público, a la orden. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a todos los amigos radioescuchas, pues feliz año también todavía y mis mejores de éxitos para todos ustedes y su equipo de trabajo. Muy bien. Nos pueden volver a ver, ¿verdad? Esta entrevista en nuestro canal de YouTube o a través de las siguientes coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.